Argentina y es buena económicamente, que es que a partir del lunes empiezan a llegar los primeros fondos del préstamo internacional de 2.000 millones que están destinados al oleoducto Vaca Muerta Sur. Es un crédito que ha sido gestionado por una sociedad integrada por un montón de empresas, entre ellas YPF, Pluspetrol, Panamerican, Pampa Energía, Tecpetrol, Chevron, Shell, bueno, todos un montón más. Y el lunes llegan los primeros 250 millones. Es una gigantesca obra de infraestructura, quizás la más importante de las últimas décadas. ¿Cuál es la importancia de esto que se va a empezar a llevar adelante aquí? Sí, ahora estamos hablando del financiamiento y como el mercado y los dólares siempre llama la atención. Lo importante es lo que está detrás, la verdad que es que hace tiempo ya se firmó y se empezó a ejecutar esta obra de infraestructura, que es un nuevo oleoducto. Y lo que indica, ¿por qué hay un nuevo oleoducto? Porque las compañías que están produciendo petróleo en Vaca Muerta tienen proyecciones de producir mucho más. Y es petróleo que ya no se necesita en el mercado interno porque el mercado interno está satisfecho, o sea, nuestras refinerías ya tienen todo el crudo que necesitan, entonces hay que exportarlo. Y entonces hace falta este nuevo oleoducto. Y ahí se juntaron las principales, como vos decías, compañías productoras. Es una alianza que le estoy dando importancia a esta noticia porque no es habitual que haya una alianza como esta. No, y es muy importante, y yendo al tema del financiamiento, y ojalá que eso se extienda y en el futuro, porque necesitamos infraestructura. Y a diferencia de, por ejemplo, recuerden el gasoducto, también muy importante, que tenía otro nombre, Néstor Kirchner, ahora creo que se llama Perito Moreno. Bueno, esa fue una obra financiada con recursos públicos. Recursos públicos muchos no tenemos, de hecho los estamos discutiendo recién hablábamos de las provincias, etcétera. Esta obra, en cambio, tiene la gran ventaja, y es una muy buena noticia, que ese consorcio de compañías consigue financiamiento privado internacional para, digamos, un préstamo para hacer la gran inversión, que además tiene otra ventaja, y que es una inversión que lo que va a permitir es exportar petróleo. Entonces, es una inversión en la que entran divisas para financiar algo que en el futuro va a generar divisas por exportación para la Argentina. La verdad que ojalá tuviéramos mucho más de eso. Tengo que decir que hay sectores de infraestructura que están muy atrasados en otros planos, ¿no? Las rutas, cosas que preocupan a la gente y en el interior también, en donde no es tan fácil estructurar hoy un mecanismo de financiamiento como este. Bueno, las rutas nosotros lo hemos ido mostrando con videos que están muy abandonadas, ¿no? En muchos lugares del país. Claro, y ahí es difícil esta transición de pasar de un modo más de financiar la infraestructura con recursos públicos, que evidentemente no podía continuar de ese modo porque estaba financiándose con déficit fiscal, con inflación, con inestabilidad. Ahora, lo nuevo, que es encontrar modos de financiamiento privado. Los privados obviamente tienen que tener la confianza en los contratos como para decir voy a poner, no sé, 100, 500, 1.000 millones de dólares y voy a cobrar. Bueno, eso lleva tiempo. Estamos en el medio en donde no tenemos ni lo viejo ni lo nuevo. Es este préstamo que empieza a llegar el lunes, 250 tengo entendido que llegan, es de 2.000 en total, que prestan los bancos a todas estas empresas. Es, digamos, poco habitual. No es que esto pasa todos los días, por eso le estamos dando mucha importancia. En el último tiempo no pasaba. No estaban apareciendo. Es crédito para la Argentina, para una obra necesaria, importante para la exportación. Creo que la última etapa en la que tuvimos crédito privado de ese modo son los años 90, que financiaron grandes proyectos de infraestructura. O sea, es una notición. Es una muy buena noticia y espero y creo que va a ser el inicio de un proceso en el cual tendremos otras obras de infraestructura financiadas de este modo. ¿Y esto cómo pega en los mercados financieros, Javier? Te estoy mirando por acá, pero me interesa vos que lo seguís. ¿Esto qué impacta esta noticia en los mercados financieros? Sí, claro. ¿Suma, sirve? Además, cuando mencionan el milagro argentino, creo que lo mencionó el presidente, yo creo que esto es un verdadero milagro argentino, que haya compañías argentinas con capacidad de financiarse en el mercado de capitales de la manera que lo están haciendo estas compañías que vos nombraste, incluso YPF, me parece que es una muy buena señal. Y para conectarlo un poco con lo que se habló antes de la infraestructura, las rutas, etcétera, y lo que Nico mencionó, que en los 90 hubo un montón de obras de infraestructura
en las rutas también. ¿En qué terminó todo eso? Terminó en el default y la ruptura de esos contratos. Todos esos contratos fueron rotos cuando hubo la especificación, etc. Ese es el costo muchas veces de esta disrupción. Entonces, o sea, vos decís que también heredamos nosotros aquel default para que hoy cueste prestar plata. Claro, o sea, que las obras de infraestructura viales en su momento se hayan hecho financiadas por el sector privado, muchas de ellas, y que haya terminado en lo que terminó después del congelamiento, de las tarifas, etcétera, hace más difícil hoy en día que ese sector pueda financiarse privadamente como sí lo puede hacer el sector de vaca muerta, del petróleo, etcétera. O sea, el resto o muchos de los sectores cargan con su historia. Los Aymara dicen que el pasado está adelante, o sea, no el futuro. Nosotros estamos acostumbrados a vivir pensando en el futuro, adelante. Los Aymara, que son parte del norte argentino, ya que estamos en el Día de la Patria, estos pueblos originarios dicen que es el pasado el que está adelante. Y en este caso está el pasado adelante, porque el pasado nos está connotando y nos está dejando de crecer, ¿no? Todo lo que fuimos haciendo, vos dijiste dos cosas como muy importantes. Una, el 2001, el default, la especificación, y después las tarifas totalmente aplanadas en tiempos del kirchnerismo. Totalmente, o sea, todo eso pesa mucho sobre la capacidad argentina de volver a los mercados. No es solo la macroeconomía. Por eso muchas veces los economistas tienden a mirar el plan económico de una manera muy lineal cuando hay un montón de otros factores que pesan, no solo factores externos que tienen que ver con los mercados, etcétera, etcétera. Estaba mirando Estados Unidos, o sea, no hay cosa que pueda hacer Trump más contra los mercados, sin embargo los mercados festejan, no hay el grado de crisis que uno podría pensar que debería haber, dada lo que está haciendo Estados Unidos, que es el presidente Trump, que es pelearse con el Banco Central, pasar una ley en el Congreso hablando de déficit, que va a incrementar el déficit de una manera horrorosa en Estados Unidos. Sin embargo, hoy en día no es un tema tan relevante. Entonces no se puede pensar únicamente en medidas económicas sin tomar el contexto. La Argentina tiene que volver a la credibilidad que nos permita que empresas como esta se financien privadamente, y me parece que eso es positivo y hay que... Ahora, ¿por qué pasó acá con esto en particular y no nos pasa en otras áreas? Más allá de lo que dice de la historia, lo que trae la historia que nos connota mal, no haber roto los contratos, las tarifas pisadas. ¿Por qué se pudo? ¿Por qué en este caso la alianza pudo ser posible entre empresas que compiten? Porque estamos nombrando a todas las empresas petroleras que compiten entre sí, que se pusieron todas de acuerdo. ¿Por qué sí ahí y no en todos los demás lugares? Mirá, primero, evidentemente tiene que ver con la parte más dinámica y más atractiva y más, podríamos decir, sencilla en términos de su exportación al mundo, que es el petróleo de Vaca Muerta. No es solamente Vaca Muerta, el petróleo de Vaca Muerta, en donde hace ya varios años somos exportadores, donde no hay ninguna discusión con el abastecimiento interno y en donde hay menos regulaciones para construir esta infraestructura con contratos entre privados. Entonces, y te diría que las empresas, como vos decís, que compiten en un punto, como todavía el proceso de atracción de inversiones internacionales, por lo que decía Javier, no está completado, se tuvieron que poner a invertir las empresas productoras de petróleo en un negocio complementario que no es el de ellos, que es transportar petróleo en un oleoducto. Yo creo que dentro de unos años, si todo va bien, esa compañía Vaca Muerta Sur, que es sociedad de YPF, etcétera, etcétera, estas empresas se la van a vender a alguna compañía que se dedique a eso en el futuro. Pero, volviendo a lo que vos me preguntás, dentro del mundo energético, incluso en energía eléctrica es mucho más difícil, en gas es mucho más difícil, son sistemas mucho más regulados, en donde el riesgo de que en algún momento el Estado intervenga, ya sea pisando tarifas o, recordemos una cosa, en el sistema de gas argentino, en los 90 le exportamos un montón de gas a Chile y de repente por decisión del gobierno se dejó de exportar. Sí. Eso, como decía Javier,
va a costar un montón de tiempo a que los chilenos, como clientes, digan, ok, me arriesgo otra vez a que mi proveedor sea Argentina, o de repente en un invierno me van a decir, te dejo colgado porque el gas argentino es para los argentinos. Está clarísimo. Resulta que mañana el foco va a estar en el Congreso, el foco va a estar en el Senado especialmente, y hay un tema sobre YPF, también hablando de estas cuestiones que van a plantear. ¿Qué es lo que se plantea mañana, Pablo, en relación, senador Blanco, te voy a decir, en relación a YPF? ¿Cuál es el planteo del Senado? El planteo es una declaración que, por lo que se viene hablando, va a ser unánime de rechazo al fallo de la jueza norteamericana sobre el tema de YPF y la defensa de las leyes argentinas, en el sentido de que para poder, entre otras cosas, para poder enajenar las acciones como pretende la jueza, debe haber una ley del Congreso Nacional, que es el que tiene la potestad. Pero en definitiva, la idea genérica es el rechazo al fallo. El rechazo al fallo, a la potestad también, porque eso si no lo tenemos que discutir. La potestad es correcta. Yo creo que una injerencia de la justicia norteamericana en asuntos internos de la Argentina. Nosotros legalmente, como te decía antes, para la enajenación de esas acciones debe haber una decisión con una mayoría agravada del Congreso Nacional. Así que no puede una jueza de por sí ordenar esto. Gadano nos va a explicar esto, porque en realidad... Él es más especialista. Es un especialista, y porque la Argentina, a ver, en algún momento decidió que ir a la bolsa, por lo tanto, el lugar es el correcto. Cuando discuten y dicen no debería discutirse en Nueva York, ¿verdad? No, claro, en realidad este fallo, y no quiero hacerlo extenso, pero se conecta con varios episodios previos de shocks o de transformaciones en YPF. Y la primera, que es la reforma, la mejor privatización de YPF, que fue la que lideró José Estenssoro, justamente como era una privatización por acciones, no es que se le vendió la compañía a otra empresa, de hecho el Estado era el accionista más importante, pero en ese momento se quiso cotizar en Nueva York. O sea, la ventana de Nueva York la abrió la Argentina. La abrió la Argentina y no es que la abrió en los tiempos en que se metió Kirchner con Eskenazi. No, hace 30 años. Encima la abrió hace 30 años. Es una ventana que es donde nos metimos nosotros. Y un segundo elemento que es crítico en este fallo, que es lo que explica el fallo, que no el fallo de lo de las acciones de YPF que ahora explico, pero la condena a la Argentina y los 16.000 millones de dólares, es el estatuto de YPF, que también se aprobó hace 30 años en ese modelo de YPF por acciones, que establecía ciertas protecciones, ciertos derechos a los accionistas minoritarios. Entonces, ahora, lo que dijo Pablo. No, lo que dijo Pablo yo lo comparto, porque la jueza lo que está diciendo con esto es, señores de la Argentina, ustedes tienen un fallo en contra, tienen una condena, a mí no me da igual que la cumplan o no la cumplan. Y entonces se le ocurre decir, paguen de este modo. No va a suceder eso, y efectivamente las acciones de YPF no puede disponer de ellas el Poder Ejecutivo, o sea que el Poder Ejecutivo no podría cumplir con ese fallo sin antes ir al Congreso, y si el Congreso le dice no, las acciones de YPF no se venden, si Argentina quisiera pagar, que yo creo que es correcto, que antes hay que agotar todas las instancias judiciales para no pagar lo menos posible. Pero no es que tiene que pagar con las acciones. No, eso es una cosa que dice la jueza. De ninguna manera. Pero va a tener que pagar en algún momento la Argentina. ¿Cuánto de todas estas cifras gigantescas? La verdad, yo creo que espero que este gobierno y los que lo sucedan, que nosotros como argentinos, lo digo el 9 de julio, hagamos todo lo posible por pagar lo menos posible, en los plazos más largos posibles y con los instrumentos más holgados posibles. Ahora, tenemos un fallo en contra en un juzgado muy importante que ya en el pasado nos mostró que tiene herramientas para hacer que esos fallos se cumplan. Claro. Estoy refiriendo, y Javier lo conoce mejor que yo, a Griesa, los bonos, Paripasu, etc. Entonces, es probable, yo como interpreto esto de la jueza diciendo paguen con esto, es probable que esto siga. ¿En qué sentido? No contra YPF, porque YPF acá no tiene nada que ver, sino contra el Estado argentino, decir, señores, siéntense y negocien con estos beneficiarios del fallo cómo van a cumplir con este fallo. Y en algún momento probablemente eso va a tener que suceder.
y alguien en el gobierno argentino, será cuando las instancias judiciales ya no haya ninguna posibilidad de recurrir a este fallo, sí, alguien se tendrá que sentar a negociar. hay que negociar. En algún momento va a haber que negociar. En algún momento Quizás no ahora. Quizás no ahora. Y porque todavía tenemos instancias judiciales para tratar de revertir el fallo, cambiarlo, Viste que igual modificarlo. cuando vas pasando las instancias judiciales cada vez estás más comprometido, Claro, no sé sí. bien por No, qué, cuál sí, es bueno, la cuestión, porque ¿no? además el fallo se ajusta. Bueno, eso es lo que está en discusión. O sea, la Argentina en algún momento no es pagar, no pagar, porque cada cosa tiene sus consecuencias. O sea, es obvio que vos fuiste al mercado americano porque tiene ciertos beneficios el mercado americano. Si no hubiese ido a otro mercado, pero cuando accedes al mercado americano, los americanos quieren proteger ese mercado y los fallos que la justicia americana utiliza para proteger el mercado de capitales americano son muy importantes. Entonces, estoy de acuerdo con lo que dice Nico, hay que negociar, en algún momento va a haber que negociar si las instancias judiciales se agotan, pero sí, yo coincido, a medida que se van agotando las instancias judiciales, se pone más duro el juez de la causa y también el acreedor, obviamente. Cada Entonces, vez es peor. en algún momento, y también, por otro lado, te pega en la vuelta a los mercados de crédito, porque recordemos cuando fue el default del 2014, todo el tema de Griesa, ¿qué pasaba? Venían los inversores y decían, ahora yo soy inversor, no soy un experto legal, mejor espero un poco porque no sé lo que va a pasar. Y terminó pasando lo peor, que es que se decidió que Argentina no podía hacer más pagos en Estados Unidos. Entonces, es una situación muy complicada, es una situación complicadísima. Tenemos situaciones complicadas en todos los frentes. Mañana va a ser el centro del Senado, les decía, por eso está Pablo Blanco acá. ¿Vos crees que van a salir, van a ser votadas todas las iniciativas que usted